Cordial saludo para todos, mi nombre es Juliana Andrea Meneses Muñoz, pertenezco al grupo 284 de la materia Modelos de Intervención en Psicología bajo la tutoría de Antonio Ricardo López Portilla para esta unidad 2, tarea 3 del curso en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La siguiente presentación girará en torno a la entrevista que he realizado a una psicóloga especialista en el contexto de actuación educativo. Espero les guste. Primero, de acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Escuchemos. Diría que como la actividad principal es como acompañar a otras personas, a profesores, digamos, en el diseño de espacios educativos significativos o espacios educativos potencialmente significativos en donde se aplican, digamos, los planteamientos de las investigaciones y planteamientos teóricos de las teorías socioconstructivistas para la promoción de el diseño de actividades pues, que permitan a los estudiantes lograr aprendizajes significativos. Y esto pensado pues en diferentes dominios, entonces es mucho del acompañamiento que se hace a profesores para el diseño de esas secuencias didácticas y en el diseño de esas secuencias se tiene en cuenta como el dominio del conocimiento, se dialoga mucho con los profesores para poder identificar cuáles son como las competencias que se quieren formar, los objetivos de aprendizaje que se buscan plantear, los desempeños que se quieren ver en los aprendices y es todo como el proceso de acompañamiento. Ese diría que es como uno de las actividades como a nivel profesional. Las otras tienen que ver más con el ejercicio de la investigación, en donde pues trabajo diferentes temáticas o abordo diferentes temáticas, particularmente las relacionadas con la motivación y cómo precisamente en la interacción en el aula de clase los profesores pueden facilitar determinadas, digamos, formas de motivación, buscando pues que se den formas de motivación más intrínsecas que extrínsecas. Digamos que ese sería otro aspecto de mi desempeño profesional. Y el otro tiene que ver con cuidar de que un programa de formación que dirijo a nivel de maestría logre como los propósitos formativos pues, que hemos planteado y en esa medida buscar que la promesa que se hace a los estudiantes y que los planteamientos y los objetivos y demás que se han hecho en el documento maestro de la maestría pues se lleven a cabo de tal manera que la maestría cumpla con sus propósitos, permita lograr que los egresados alcancen ese perfil de egreso que se promete. Segundo, ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Respecto al componente ético, bueno, pues en principio siendo muy respetuosa de los participantes, pues de las personas con las que trabajo, informándoles como de todas las actividades que vamos a desarrollar, pidiendo su consentimiento en caso de que vaya a recoger información que luego vaya a utilizar pues con fines, digamos, de publicación, guardando la confidencialidad, por ejemplo, cuando presento ejemplos, cuando presento videos en mis actividades de clase y demás, entonces buscando guardar como la confidencialidad de los participantes o cuando presento datos, pero sobre todo estableciendo relaciones respetuosas con las personas con las que trabajo y buscando que estas personas pues sientan que efectivamente pueden participar activamente de todos los procesos y que sus opiniones van a ser tenidas en cuenta. Un elemento como muy importante en el trabajo pues con maestros tiene que ver precisamente con reconocer la experticia y toda la experiencia que ellos traen del trabajo en el aula de clase y en últimas lo que yo hago es acompañarlos a partir de esa experiencia, acompañarlos como a utilizar
los planteamientos de las teorías socioconstructivistas para que diseñen mejores estrategias o mejores secuencias didácticas. Entonces, un poco apoyarlos y guiarlos, más que darles como la respuesta o la secuencia dada y construida, sino que es construir con ellos. Y esto implica pues que debe haber una relación de escucha, de respeto mutuo, de valorar como lo que el otro sabe. Creo que ese sería lo principal. Por supuesto, en mis actividades de investigación pues se cuida todo el tiempo de utilizar siempre consentimientos informados, de darle a los participantes toda la información relacionada con los objetivos de la investigación, los procedimientos, cómo se va a recoger la información, cómo se va a cuidar su información, cómo se va a cuidar que no vayan a utilizarse sus datos y eso. Tercero, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orientan las acciones que desempeña en su contexto? ¿Puedes justificar la respuesta? Yo diría que no es que utilice como tal un enfoque psicológico. Yo soy psicóloga educativa y tengo formación en psicología educativa a nivel de doctorado. Esto significa que utilizo las teorías en el área de psicología educativa sobre motivación, las teorías sobre los planteamientos pues, socioconstructivistas y constructivistas sobre los procesos de desarrollo y de aprendizaje. Entonces, como tal, no utilizo como un enfoque psicológico, sino más bien toda la teoría y la literatura empírica también en el área de psicología educativa. Cuarto, ¿cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Cuarto punto, de las estrategias, herramientas técnicas, diría que toda la información, bueno, pues debo decir que soy investigadora, pues como decía previamente también soy investigadora, entonces todas las herramientas de investigación, todo lo que tiene que ver con el diseño de proyectos de investigación, de metodologías pues, de la investigación, cuestionarios en términos de técnicas de recolección de información, cuestionarios, observaciones en el aula de clase, sistematización de esas observaciones por medio de el uso de sistemas de observación. En particular, estoy certificada en el sistema CLASS, que traduce Classroom Assessment Scoring System. Este sistema evalúa, digamos, se observan las interacciones en el aula de clase y a partir de esa observación se asignan puntajes de 1 a 7 en diferentes dimensiones que se organizan en 3 dominios. Una de esas es la que tiene que ver con el apoyo emocional, otra la organización de la clase y otra el apoyo pedagógico, y de ahí se derivan otras dimensiones más específicas. Esa es una herramienta que estoy utilizando muchísimo para tanto la investigación como para la intervención con maestros. Por otro lado, sobre todo pues para orientar como en el mejoramiento de las interacciones en el aula de clase con el fin de propiciar mejores aprendizajes en los estudiantes. Otra herramienta que utilizo bastante es el análisis cognitivo de tareas para apoyar todo lo que tiene que ver con el diseño de secuencias didácticas o diseño de actividades de aprendizaje, porque con esta herramienta lo que se hace es identificar cuáles son las posibles demandas cognitivas que se quieren promover en los estudiantes, y a partir de allí se hace el análisis de qué actividades se pueden proponer para que los estudiantes realmente utilicen esas demandas cognitivas que se están planteando. Digamos que yo diría que esas dos son como las principales herramientas que utilizo como en mi trabajo desde la psicología educativa. Y como decía previamente, pues todo lo que tiene que ver con los elementos de metodología de la investigación. Entonces, trabajar con estudios de tipo cuantitativo, por ejemplo, o en medio de cuestionarios que se aplican a estudiantes y a profesores, o también trabajar con estudios de corte mixto, donde además de utilizar cuestionarios se complementa la información con entrevistas. O uno puede también utilizar, digamos, estudios de tipo cualitativo donde se profundizan en ciertos aspectos con los participantes del estudio.
Entonces digamos que esas serían como las principales herramientas para mi trabajo. Yo he hecho sobre todo estudios de corte cuantitativo, he hecho algunos de corte mixto, y no he hecho todavía como un estudio netamente cualitativo, ¿no? Sino más de corte mixto. Quinto, desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Aspectos que deberían profundizarse. Considero que es muy importante, digamos que eso lo hemos ido, en eso hemos ido avanzando con el grupo de investigación en el que trabajo, y pues en la maestría en la que trabajo también con los profesores. Y considero que es muy, muy importante poder trabajar con mucha observación de lo que sucede en el aula de clase. Poder observar lo que sucede en el aula de clase, poder ofrecer, pero teniendo como un sistema de observación, o sea, como teniendo claramente indicadores de cada uno de los aspectos que yo quisiera observar. Entonces, como decía previamente, utilizo el sistema CLASS, y este sistema tiene tres dominios que se dividen en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el dominio de apoyo emocional se divide en tres dimensiones que son clima positivo, clima negativo clima positivo, consideración de la perspectiva del estudiante y sensibilidad del profesor. Esas son tres dimensiones, y cada una de esas dimensiones tiene una serie de indicadores y de marcadores comportamentales que uno observa en el aula de clase. Entonces creo que esta clase de trabajo, donde uno va directamente al aula de clase, hace observaciones, identifica diferentes comportamientos que te hablan de cómo fue esa interacción, y permite entonces, nos permite como profesionales poder dar orientaciones muy específicas de aquellos aspectos, digamos, positivos de esa interacción, y poder también identificar aquellos aspectos que es importante mejorar para facilitar esos procesos de aprendizaje. Eso creo que es un elemento. Por otro lado, otro aspecto que debería profundizarse tiene que ver con el uso de la investigación. Yo creo que es importante como sistematizar la información que tenemos a nivel de nuestros sitios de trabajo, y poder ir identificando las fortalezas que tenemos e ir haciendo todo el tiempo acciones de mejoramiento para lograr mejores procesos. Creo que eso es fundamental para lograr identificar qué estrategias, qué tipo de programas o de intervenciones tienen, digamos, mejores efectos o un mayor impacto en las prácticas educativas, en el desempeño de los estudiantes. Entonces, poder analizar esa información. Esto implica pues que hay que tener fortaleza en términos, por ejemplo, de manejo de datos cuantitativos, manejo de metodología de la investigación. Todo esto que pareciera que fuera solo del ámbito de los investigadores, yo creo que no. Yo creo que se puede aprovechar muchísimo para hacer como un buen seguimiento a las intervenciones que se hagan en las instituciones educativas. Bien, gracias a todos por su acompañamiento durante esta presentación, y a la doctora Tatiana Rojas por su tiempo y entrevista. Feliz día para todos.